Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en un antes y un después. Hay silencios que gritan más fuerte que 1000 voces. Y hay dolores que, aunque ajenos, nos atraviesan el alma como si fueran nuestros. Este video no es una simple narración religiosa. Es un viaje al centro mismo del sufrimiento, del amor, de la redención. Es una mirada profunda, humana y divina, al instante más oscuro y más luminoso de la existencia. Vamos a detenernos en un solo momento, uno solo, un instante congelado en el tiempo. Jesús, colgado en una cruz. Muchos han escuchado la historia, pero pocos la han sentido. Pocos se han atrevido a mirar esa escena no solo con los ojos, sino con el corazón. ¿Qué pensaba Jesús en ese madero? ¿Qué sentía? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo dudas? ¿Dónde estaba Dios cuando Dios mismo estaba muriendo? Este no será un análisis teológico, no será un sermón convencional. Será una reflexión cruda, emotiva, introspectiva. Vamos a entrar en la mente y en el alma de Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, entre la esperanza y la agonía, entre el abandono total y el amor absoluto. Durante los próximos minutos, serás testigo no solo de un sacrificio, sino de una lucha interna tan grande que partió la historia en dos. Una batalla silenciosa, librada en el corazón de un hombre que era más que un hombre. Un dolor tan profundo que fue capaz de transformar el mundo para siempre. Si alguna vez te preguntaste si Dios entiende el sufrimiento, si alguna vez sentiste el abandono, la traición, la desesperanza, si alguna vez te preguntaste si el dolor tiene sentido, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, porque en esa cruz no solo murió Jesús, en esa cruz también murió el miedo, murió la culpa, murió el silencio de un Dios lejano, y lo que nació fue una esperanza que nunca más será apagada. El cielo estaba mudo, no tronaba, no rugía, no lloraba, pero todo en él parecía gritar. La creación entera contenía el aliento. Era como si el universo supiera que algo eterno estaba ocurriendo, como si el cielo mismo estuviera temblando por dentro. Y ahí, en medio de esa quietud sobrecogedora, se alzaba una colina polvorienta. Gólgota, lugar de cráneos, lugar de muerte, y en el centro, un madero, una cruz, y en esa cruz, un hombre, pero no cualquier hombre, aquel que había tocado a los intocables, aquel que habló con ternura a las prostitutas y con autoridad a los reyes, aquel que pronunció palabras que encendían el alma. Ahora no decía nada, solo respiraba con dificultad, solo colgaba, solo sangraba. Jesús estaba suspendido entre el cielo y la tierra, como si ya no perteneciera a ninguno de los dos. Su cuerpo era un poema de dolor. Sus músculos se desgarraban con cada intento de respirar. Su piel, rota, era un lienzo rojo de heridas. Pero aún más profundo que el sufrimiento físico, estaba el silencio de lo divino, la soledad absoluta, el abandono que no viene del hombre, sino del cielo. ¿Dónde estaban los milagros ahora? ¿Dónde estaba la voz del Padre que había dicho: "Este es mi Hijo amado"? ¿Dónde estaba el poder que calmó la tormenta? Jesús no hacía preguntas en voz alta, pero en lo profundo de su alma humana, algo se rompía. No era la fe, era el corazón. Estaba solo, completamente solo. Los soldados, abajo, jugaban a los dados por su túnica como si fuera un trofeo cualquiera. Algunos curiosos lo miraban con morbo. Otros lo insultaban, y entre el murmullo, se alzaban las burlas. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero no bajaba, no respondía, no porque no pudiera, sino porque eligió quedarse. Eligió no salvarse a sí mismo, para poder salvarnos a nosotros. Jesús no estaba atado a la cruz por clavos, estaba atado por amor. Y en ese silencio lleno de espinas, empezó a mirar. Miró a sus enemigos, y los perdonó. Miró al ladrón arrepentido, y lo acogió. Miró a su madre, y la consoló. Y cuando miró al cielo, no obtuvo respuesta, pero no dejó de mirar, porque incluso en medio del abandono, eligió amar, eligió resistir, eligió cargar con todo lo que el mundo quería olvidar: el pecado, la traición, el odio, la injusticia.
En esa cruz no solo colgaba un cuerpo, se estaba librando una guerra invisible, una guerra entre la desesperanza y la fe, entre la condena y la misericordia, entre el juicio y la gracia, y el campo de batalla era su propio corazón. El tiempo pasaba lento, como si el sol tuviera miedo de moverse, como si el reloj del mundo se hubiese detenido a observar y a llorar. Jesús seguía colgado, no se quejaba, no gritaba, pero dentro de él una tormenta rugía, porque aunque era el Hijo de Dios, estaba sintiendo lo que ningún ser humano había sentido jamás: el peso total del pecado y el vacío total de la presencia divina. Había sanado a tantos, había llorado con los que lloran, se había compadecido de multitudes, y ahora, cuando más necesitaba una caricia del cielo, el cielo estaba mudo. Ese silencio era peor que los clavos, peor que las espinas, peor que los escupitajos. Era un silencio que calaba hasta lo más profundo del alma, un silencio que gritaba: estás solo. Y Jesús, el que en Getsemaní sudó sangre por la angustia, ahora miraba hacia el cielo vacío y comenzaba a entender lo que significaba cargar con el pecado del mundo. Significaba estar separado, significaba ser abandonado, significaba entrar en esa oscuridad que ningún humano puede soportar sin quebrarse. Pero él no se quebró, no huyó, no maldijo. Podría haber llamado legiones de ángeles, podría haber transformado esa cruz en trono con una palabra, pero no lo hizo, porque no vino a mostrar poder, vino a mostrar amor, un amor que el mundo no comprendía, y aún hoy apenas comienza a vislumbrar. Y mientras el mundo seguía girando, él seguía muriendo. Cada respiración era una lucha, cada palabra una decisión. Y entonces, de lo más hondo de su ser, brotó una frase que partió el alma del universo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue una queja, no fue una blasfemia, fue una confesión, una oración real, un grito humano, tan humano que lo sentimos nuestro. Jesús no estaba representando un papel, no estaba haciendo teatro, estaba siendo verdadero hasta el final. Y en esa verdad nos estaba redimiendo, porque en ese grito, Jesús no solo expresaba su dolor, también abrazaba el nuestro. Ese grito es el eco de todos los que han sentido que Dios no los escucha. Es el gemido de los que han llorado en hospitales vacíos. Es la pregunta muda de los que sufren injustamente. Es la oración desesperada de quien ha perdido todo. Y en vez de evitar ese dolor, Jesús lo hizo suyo. Lo vivió, lo respiró, lo encarnó, para que nunca más pensemos que estamos solos en el sufrimiento. Porque Él estuvo ahí, Él lo sintió, y no huyó. El mediodía llegó, y con él, la oscuridad. No era una nube pasajera, no era una simple tormenta. Era como si la luz misma hubiese decidido retirarse, como si el sol no soportara ver a su creador colgado, desfigurado, humillado. La tierra se oscureció, y el mundo contuvo el aliento. Las personas miraban al cielo y temblaban. Algo ocurría, algo invisible, pero innegable. Y en el centro de esa oscuridad, Jesús seguía colgado, con los labios resecos, los ojos semicerrados, el cuerpo exhausto, pero el alma despierta, porque mientras afuera reinaba el silencio, dentro de él se desataba un terremoto espiritual. Estaba ocurriendo un intercambio eterno. En ese instante, la maldad de toda la humanidad, pasada, presente y futura, estaba siendo absorbida por un solo ser. Por él, la envidia de Caín, la mentira de Judas, el orgullo de los imperios, la indiferencia de los justos, la violencia de los poderosos, el dolor de los inocentes. Todo caía sobre él como un peso invisible, pero insoportable. Jesús no era solo un hombre torturado por soldados romanos. Era el Cordero de Dios, cargando con la sombra más oscura de la humanidad. Y no lo hacía por obligación, lo hacía por amor. Cada latido de su corazón era una decisión consciente. Sigo, no me detengo, por ellos. Y mientras su cuerpo colgaba al borde del colapso, su espíritu se elevaba, porque incluso en la oscuridad, incluso en el silencio de Dios, Jesús aún amaba, y ese amor
silencioso pero firme, se convirtió en una luz oculta en medio de la sombra. Una luz que nadie veía todavía, pero que comenzaba a incendiar los pilares de la muerte misma. Sí, la oscuridad había caído sobre la tierra, pero en lo más profundo de esa noche extraña, se estaba gestando el alba más gloriosa, porque mientras los hombres veían una ejecución, el cielo veía una coronación, mientras el mundo veía debilidad, el reino veía victoria. La cruz no era el final, era el inicio, era la semilla cayendo en tierra, era el fuego purificando, era el dolor dando a luz al perdón, y Jesús, aún en la cima del sufrimiento, lo sabía. El cuerpo de Jesús temblaba, su piel colgaba en jirones, su respiración era cada vez más lenta, más pesada, cada inhalación parecía robarle una parte del alma. Sin embargo, aún tenía algo que decir. Sus labios se abrieron, resecos, agrietados, sangrantes, y con voz apenas audible, murmuró palabras que romperían los cimientos del universo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era un grito de derrota, era una declaración de confianza, una entrega total. Jesús estaba en el límite. Su humanidad había sido empujada hasta el borde de lo soportable. Su cuerpo no podía más. Su corazón, agotado, latía con dificultad. Y aún así, se entregaba, voluntariamente, sin resistencia, sin odio, sin rencor, sin exigir venganza. Él, que sostenía al mundo con su palabra, ahora se dejaba caer en los brazos del Padre, aunque esos brazos parecían ausentes. Él, que había dicho yo soy la vida, ahora abrazaba la muerte, sin miedo. Fue un acto de amor en estado puro. Fue el amor, muriendo. Y fue, paradójicamente, en esa muerte, donde la vida comenzó a brotar. Entonces, lo impensable ocurrió. Jesús inclinó su cabeza y exhaló. El suspiro de Dios se escuchó en toda la creación. El velo del templo, ese gran muro que separaba a los hombres de la presencia divina, se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Y hasta los soldados, endurecidos por el odio, comenzaron a temblar. Uno de ellos, un centurión romano, lo miró y dijo con un hilo de voz: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El mundo había matado a su Salvador, y al hacerlo, fue salvado, porque ese último aliento no fue una despedida, fue una llave, un puente, una promesa que decía: aun cuando todo parezca perdido, la vida siempre vence. La cruz se había transformado en altar, el madero en símbolo eterno, el fracaso en victoria, y mientras su cuerpo quedaba inmóvil, colgado, vencido, su espíritu rompía las cadenas del infierno. Iba a buscar a los cautivos, a irrumpir en las sombras, a abrir el sepulcro desde dentro. No había sido una muerte más, había sido el principio del fin, de la muerte misma. El cuerpo de Jesús colgaba inerte. El sol, tímido, comenzaba a asomarse entre nubes rotas. El aire estaba denso, como si el mundo supiera que algo irreversible acababa de suceder. Parecía que todo había terminado. Pero no, la cruz no fue una tragedia. Fue una estrategia, una jugada maestra del cielo, una victoria escondida tras la máscara del dolor. Porque en ese madero no solo murió un hombre, murió la separación entre Dios y el ser humano. Murió el precio del pecado. Murió la condena. Y lo que nació fue una nueva posibilidad. Una nueva historia. Jesús no fue vencido. Se entregó. No fue una víctima. Fue un cordero. Y al mismo tiempo, un rey. Un rey que conquistó no con espadas, sino con clavos. Que venció no derramando la sangre de otros, sino la suya. Que no gritó victoria con arrogancia, sino con silencio, perdón y entrega total. Y esa victoria es también nuestra. Porque hoy, cuando sentimos que el dolor nos aplasta, que el silencio de Dios es insoportable, que la vida se vuelve cruz, podemos mirar hacia Él y entender que la cruz no es el final, es el principio, es la prueba de que Dios no está lejos del sufrimiento, sino que lo atravesó con nosotros. Y no solo eso, lo venció desde adentro.
Esa cruz es la respuesta a cada por qué. Es el abrazo más fuerte que puede recibir el alma humana. Es el eco eterno de un amor que no se rinde. No hay dolor que no haya sido sentido. No hay soledad que no haya sido habitada. No hay muerte que no haya sido vencida. Porque el que colgó allí, resucitaría. Y su resurrección no es solo un evento del pasado. Es una llama que sigue encendida. Es la certeza de que, aun en la noche más oscura, el amanecer llegará. Así que cuando mires la cruz, no la veas solo como un símbolo. Míralo a Él, al Dios que no evitó la herida, sino que la abrazó. Al Dios que no solo nos ama, sino que nos entiende. Al Dios que murió, para que podamos vivir. Y esa vida, amigo, apenas comienza. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte. En este canal vas a encontrar más reflexiones profundas que te invitan a mirar la fe con otros ojos. Compartí este vídeo con alguien que necesite esperanza. Y quédate, porque esto recién empieza. Nos vemos en el próximo vídeo.